Teresa Mendoza observaba la Ciudad de México desde el amplio ventanal de su penthouse en Polanco. A sus 32 años, aparentemente lo tenía todo. Un matrimonio de 5 años con José Cantú, uno de los ejecutivos más prometedores de Grupo Monterrey, una de las constructoras más importantes del país, una casa de ensueño, y ahora un embarazo de 8 meses que completaría su vida perfecta. Pero tras esa fachada de lujo y privilegio, Teresa ocultaba moretones bajo maquillaje costoso y sonrisas ensayadas para las cenas de negocios. José había perfeccionado el arte de la violencia privada, golpes calculados donde la ropa los cubriría, insultos susurrados cuando nadie podía escuchar y una constante manipulación psicológica que había erosionado la confianza de Teresa durante años. ¿Lista para la cena de esta noche?, preguntó José, ajustándose la corbata frente al espejo. Su tono era normal, como si la noche anterior no hubiera estallado en ira porque la cena no estaba a su gusto. Estarán todos los socios y el licenciado Gutiérrez. Esta cena podría definir mi ascenso. Teresa asintió, aplicando base sobre un moretón amarillento en su mejilla. El licenciado Eduardo Gutiérrez, CEO de Grupo Monterrey, rara vez socializaba con los ejecutivos de nivel medio como José. Su presencia confirmaba los rumores de una reestructuración importante en la empresa. «Estaré lista a tiempo», respondió Teresa, su voz deliberadamente neutra para no provocarlo. Mientras José salía de la habitación, Teresa tocó suavemente su vientre abultado. «Por ti», susurró. «Por ti encontraré la manera de salir de esto». La elegante residencia de los Cantú en Polanco se llenó esa noche con la élite empresarial de México. Teresa, en un vestido que disimulaba su avanzado embarazo, servía de anfitriona perfecta, sonriendo y conversando como si no viviera aterrorizada. Entre los invitados notó a Eduardo Gutiérrez, un hombre de unos 60 años con ojos penetrantes que parecían evaluar cada detalle. «Señora Cantú, un placer conocerla finalmente», dijo Gutiérrez, besando formalmente su mano. «José habla maravillas de usted». «El placer es mío, licenciado», respondió Teresa, consciente de la mirada vigilante de José desde el otro lado de la sala. «Debe estar emocionada por la llegada del bebé. ¿Para cuándo está programado?» 3 semanas más si todo va según lo planeado». Gutiérrez la observó con una intensidad incómoda, como si pudiera ver más allá de su cuidadosa compostura. «Sabe, señora Cantú, siempre he creído que se puede conocer el verdadero carácter de un hombre por cómo trata a su familia, no por cómo se comporta en la sala de juntas». Antes de que Teresa pudiera responder, José apareció a su lado, colocando un brazo posesivo alrededor de su cintura. «Veo que ya conoció a mi esposa, licenciado», intervino apretando discretamente la cintura de Teresa con demasiada fuerza. «Le aseguro que mi familia es mi prioridad absoluta». La velada transcurrió entre conversaciones de negocios y política. Teresa escuchó fragmentos sobre un nuevo megaproyecto en la Riviera Maya, contratos gubernamentales y menciones veladas a métodos alternativos para asegurar permisos. También notó cómo Gutiérrez observaba las interacciones entre ella y José con interés particular. Esa noche, después de que los invitados se marcharan, José estaba eufórico. «Gutiérrez prácticamente me confirmó el ascenso», exclamó, sirviéndose un whisky. «Directamente bajo su mando. ¿Sabes lo que eso significa? Duplicaremos nuestros ingresos, mínimo». Teresa asintió, exhausta, pero aliviada de verlo de buen humor. «Me alegro por ti, José. Te lo mereces». Su rostro cambió instantáneamente. «¿Te lo mereces? ¿Eso es todo?». Su voz bajó peligrosamente. 5 años trabajando como un perro, aguantando a esos imbéciles. ¿Y eso es todo lo que tienes para decir? Teresa sintió el familiar nudo de miedo en su estómago. «No, yo estoy muy orgullosa, de verdad. Es solo que estoy cansada por el embarazo y...». El golpe llegó rápido, enviándola contra la pared. Mientras se deslizaba al suelo, protegiendo instintivamente su vientre, Teresa tomó una decisión. No dejaría que su hijo naciera en este infierno. Necesitaba un plan, evidencia, recursos y, sobre todo, necesitaba tiempo. Lo que Teresa no sabía era que Eduardo Gutiérrez había olvidado deliberadamente su costoso reloj en el baño de visitas y, al regresar a buscarlo, había presenciado toda la escena a través de la puerta entreabierta del salón. 3 semanas después, Teresa sintió las primeras contracciones
mientras revisaba por enésima vez los documentos que había recopilado. Durante semanas había fotografiado secretamente registros financieros de José, grabado conversaciones comprometedoras y copiado correos electrónicos que sugerían prácticas corruptas en Grupo Monterrey. No entendía todos los detalles técnicos, pero sabía que había suficiente para causar un escándalo. La abogada Claudia Robles, amiga de la universidad y el único contacto que José no había logrado aislar completamente, la había orientado discretamente. «Con esto podríamos negociar un divorcio favorable», había dicho Claudia por teléfono días antes. «Pero Teresa, ten cuidado. Hombres como José son más peligrosos cuando sienten que pierden el control». Las contracciones se intensificaron rápidamente. Teresa llamó a José, quien estaba en una reunión crucial con Gutiérrez y otros ejecutivos de Grupo Monterrey. «Estoy en labor de parto», dijo simplemente. «¿Ahora? Es imposible. Tengo la reunión más importante de mi carrera». «Tu hijo está por nacer, José». Hubo un largo silencio. «Bien, te veré en el Hospital Ángeles. No hagas nada hasta que yo llegue». Teresa llegó primero al hospital, donde fue admitida rápidamente. Para su sorpresa, cuando José apareció una hora después, venía acompañado por Eduardo Gutiérrez y 2 socios más. «La reunión se extendió», explicó José con una sonrisa tensa. «El licenciado Gutiérrez insistió en acompañarme para conocer a nuestro hijo». Teresa notó algo extraño en la dinámica del grupo. Gutiérrez la saludó con una inclinación respetuosa de cabeza, sus ojos comunicando algo que no podía descifrar. La labor de parto se prolongó durante horas. José entraba y salía de la habitación, evidentemente más preocupado por impresionar a sus superiores que por el bienestar de Teresa. Cuando las enfermeras sugerían que se quedara con ella, encontraba excusas para salir al pasillo donde Gutiérrez y los otros esperaban. En un momento de particular intensidad, Teresa gritó de dolor. La enfermera llamó urgentemente a José, quien entró visiblemente irritado. «Por Dios, Teresa, contrólate», murmuró entre dientes. «Están todos mis superiores afuera. ¿No puedes ser más discreta?» Teresa, empapada en sudor y agotada, lo miró incrédula. «Estoy dando a luz a tu hijo», jadeó. «Y yo estoy a punto de cerrar el trato más importante de mi carrera», respondió, revisando su teléfono. «Solo baja la voz». Fue entonces cuando Eduardo Gutiérrez entró a la habitación sin anunciarse, seguido por los otros ejecutivos. «José, queríamos informarte que...» Gutiérrez se detuvo evaluando la situación. José palideció. «Licenciado, no es necesario que estén aquí. Mi esposa está indispuesta». Teresa vio el pánico en los ojos de José y algo se quebró dentro de ella. Años de miedo y sumisión estallaron en un momento de claridad perfecta. «José ha estado golpeándome durante años», dijo claramente mirando directamente a Gutiérrez, «incluso durante el embarazo». El silencio que siguió fue absoluto. José se quedó paralizado por un segundo antes de que su rostro se contorsionara en una mueca de furia. Con un movimiento rápido abofeteó a Teresa frente a todos. «¡Cállate, maldita mentirosa!», rugió. Lo que sucedió después ocurrió con asombrosa rapidez. Gutiérrez sujetó el brazo de José, con fuerza sorprendente para un hombre de su edad. «Seguridad», llamó con voz controlada pero firme. 2 guardias de seguridad del hospital aparecieron casi instantáneamente, como si hubieran estado esperando una señal. «Escolten al señor Cantú fuera del hospital», ordenó Gutiérrez, «y asegúrense de que no regrese». José miró a su alrededor desconcertado. «¿Qué demonios está pasando? Licenciado, esta es mi esposa, mi familia». Gutiérrez lo ignoró, volviéndose hacia Teresa, mientras los guardias sujetaban a José. «Señora Cantú, lamento profundamente esto. Le aseguro que habrá consecuencias». Mientras los guardias arrastraban a un José furioso y confundido fuera de la sala, Teresa notó que uno de los ejecutivos había estado grabando discretamente todo el incidente con su teléfono. La última imagen que vio de José fue su rostro desencajado gritando amenazas mientras era sacado del hospital. Horas después, Teresa sostenía a su hijo recién nacido, Mateo, en sus brazos. A pesar del agotamiento físico y emocional, sentía una extraña calma. Una enfermera le informó que tenía visitas: Claudia Robles, su abogada, y sorprendentemente, Eduardo Gutiérrez. «Tu esposo ha sido detenido temporalmente», informó Claudia. «Tenemos una orden de restricción de emergencia.
Gutiérrez se mantuvo a una distancia respetuosa. Señora Cantú, hay algo que debe saber. He estado investigando a su esposo y a otros ejecutivos por irregularidades financieras durante meses. Sospechaba de corrupción, pero necesitábamos pruebas concretas. Teresa lo miró comenzando a entender. ¿Por eso vino a nuestra casa? ¿Por eso estaba hoy aquí? Gutiérrez asintió. José era solo una pieza, pero su comportamiento hoy, sumado a la evidencia financiera que tenemos, hizo una pausa. Le ofrezco mi protección y recursos legales. A cambio, necesitamos su testimonio. Teresa miró a su hijo dormido, y luego los documentos que había recopilado durante semanas, ahora en manos de Claudia. Tengo algo mejor que un testimonio, dijo finalmente. Tengo pruebas. Las siguientes semanas fueron un torbellino para Teresa. Con Mateo recién nacido y el apoyo discreto pero firme de Eduardo Gutiérrez, se instaló temporalmente en un departamento seguro en Coyoacán, lejos del lujoso, pero ahora contaminado penthouse en Polanco. José había sido liberado bajo fianza por el incidente del hospital, pero la orden de restricción seguía en pie. Sus llamadas oscilaban entre amenazas veladas y súplicas desesperadas. Todo lo que tenemos se irá a la basura si sigues con esto, decía en un mensaje. ¿Crees que alguien te dará la vida que yo te di? Sin mí, no eres nada. Teresa escuchaba estos mensajes con Claudia a su lado, documentando cada palabra para el caso que estaban construyendo. Está desesperado, comentó Claudia. Los hombres como él no saben funcionar cuando pierden el control. El video del incidente en el hospital se había convertido en evidencia central. Teresa descubrió que Gutiérrez había orquestado cuidadosamente esa confrontación, sospechando el temperamento volátil de José. El ejecutivo que grabó el video, Ramón Vega, era en realidad parte del equipo de auditoría interna de Grupo Monterrey. No fue coincidencia, explicó Gutiérrez durante una reunión en el bufete de Claudia. Necesitábamos ver su verdadera naturaleza. Hombres que abusan de su poder lo hacen en todos los ámbitos de su vida. Teresa absorbió esta información con sentimientos encontrados. Por un lado, se sentía utilizada. Por otro, agradecía que alguien finalmente hubiera visto a través de la fachada de José. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia tuvo que ser el medio para atraparlo? Gutiérrez la miró directamente. Porque usted, señora Cantú, es más fuerte de lo que cree. Y porque merece justicia tanto como cualquier otra persona perjudicada por las acciones de su esposo. La investigación avanzaba en múltiples frentes. Las pruebas recopiladas por Teresa, combinadas con la auditoría interna de Grupo Monterrey, revelaban un esquema de sobornos, lavado de dinero y falsificación de permisos ambientales para proyectos en zonas protegidas de Quintana Roo. José no estaba solo. Varios ejecutivos de nivel medio estaban implicados, pero él había sido particularmente ambicioso y descuidado, confiando en su encanto y conexiones políticas. Un mes después del nacimiento de Mateo, mientras Teresa alimentaba a su hijo en el apartamento de Coyoacán, recibió una llamada inesperada de un número desconocido. Teresa, soy Alicia Cantú. La voz de su cuñada sonaba tensa. Necesito verte. Alicia, hermana menor de José, había mantenido siempre una relación cordial pero distante con Teresa. Como arquitecta en Grupo Monterrey, Teresa sospechaba que sabía más de lo que dejaba entrever. Se reunieron en un café discreto cerca del Parque México. Alicia lucía pálida y nerviosa. José está destruyendo todo, dijo sin preámbulos. Ha estado quemando documentos, amenazando a compañeros. Incluso intentó sobornar a uno de los guardias que lo sacaron del hospital. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Teresa cautelosamente. Alicia pasó una mano temblorosa por su cabello. Porque lo que hizo contigo no fue la primera vez. Nuestra madre vivió lo mismo con nuestro padre. Yo juré que nunca sería cómplice de algo así. Le entregó una memoria USB. Aquí hay correos internos que José no pudo borrar. Confirman todo lo que probablemente ya sospechan, pero con más detalles. Nombres, fechas, cantidades. Teresa estudió el rostro de su cuñada. Esto te pondrá en riesgo. Alicia sonrió tristemente. Ya estamos todos en riesgo. Al menos quiero estar del lado correcto por una vez. Con esta nueva evidencia, el caso contra José y sus cómplices se fortaleció considerablemente. Eduardo Gutiérrez, actuando ahora abiertamente como protector de Teresa, coordinó con la Fiscalía Anticorrupción para presentar cargos formales.
Mientras tanto, José intentaba desesperadamente mantener su imagen pública. Contrató a un costoso equipo legal y a una firma de relaciones públicas que presentaba a Teresa como una esposa manipuladora, utilizando a su hijo para extorsionarlo. Es una estrategia clásica de difamación, explicó Claudia cuando Teresa, angustiada, le mostró las notas publicadas en algunos medios. Están tratando de desviar la atención del verdadero crimen. Pero lo que José no anticipó fue la reacción de las redes sociales al video del hospital, que misteriosamente se filtró a medios selectos. La imagen de un ejecutivo golpeando a su esposa en trabajo de parto provocó indignación nacional. Grupos feministas organizaron protestas frente a las oficinas de Grupo Monterrey, exigiendo justicia. El momento crucial llegó cuando Teresa finalmente accedió a dar una entrevista exclusiva a Carmen Aristegui, una de las periodistas más respetadas de México. Con Mateo ya de 2 meses, Teresa apareció serena y articulada, relatando años de abuso con una dignidad que conmovió a la audiencia. No busco venganza, dijo mirando directamente a la cámara. Busco justicia, no solo para mí y mi hijo, sino para todas las personas que han sido víctimas de abuso, ya sea en sus hogares o en sus lugares de trabajo. Cuando Aristegui le preguntó sobre las acusaciones de corrupción contra José, Teresa fue clara. El mismo sistema que permite que hombres como mi esposo abusen de sus parejas es el que les permite abusar de su poder en otros ámbitos. Es un patrón de comportamiento que afecta a toda la sociedad. La entrevista fue vista por millones y compartida ampliamente en redes sociales. Para José, fue el golpe definitivo a su ya tambaleante reputación. Esa misma noche, en un acto de desesperación, José violó la orden de restricción e intentó ingresar al apartamento donde Teresa se hospedaba. Los guardias de seguridad contratados por Gutiérrez lo detuvieron, y esta vez no hubo fianza. Un año después del incidente en el hospital, Teresa observaba la Ciudad de México desde una perspectiva completamente diferente. Ya no desde el lujoso penthouse en Polanco, sino desde un modesto pero acogedor apartamento en La Condesa, donde vivía con Mateo, ahora un activo niño de 1 año. José enfrentaba múltiples cargos: violencia doméstica, corrupción, fraude y lavado de dinero. El juicio había revelado la extensión de sus crímenes, arrastrando en su caída a políticos y empresarios vinculados al esquema de corrupción en la Riviera Maya. El megaproyecto que habría devastado ecosistemas protegidos había sido cancelado, y Grupo Monterrey, bajo el liderazgo reformado de Eduardo Gutiérrez, implementaba ahora estrictos protocolos anticorrupción. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos, comentó Claudia durante un café con Teresa. Tu caso ha inspirado a otras mujeres a hablar. 3 ejecutivos más han sido denunciados por sus esposas desde entonces. Teresa sonrió, viendo a Mateo jugar con sus bloques en la alfombra. A veces pienso en lo cerca que estuve de quedarme callada. Por años, creí que el silencio protegería a mi hijo. El proceso legal había sido agotador. La defensa de José había intentado desacreditarla de todas las formas posibles. La pintaron como una oportunista, una esposa vengativa, incluso sugirieron problemas mentales. Pero el testimonio de Alicia Cantú, quien finalmente rompió décadas de silencio familiar sobre la violencia, había sido determinante. Mi hermano siguió el patrón de nuestro padre, había declarado Alicia ante el juez. Crecimos viendo cómo el dinero y el poder ocultaban el abuso. Yo elegí callar por miedo. Teresa eligió hablar por amor a su hijo. La tarde en que recibió la notificación de la sentencia de José, 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, Teresa experimentó una extraña mezcla de emociones. No era felicidad, exactamente, sino un profundo alivio. Esa noche, por primera vez en años, durmió sin pesadillas. La transformación de Teresa durante ese año había sido notable. De la mujer aterrorizada que escondía moretones bajo maquillaje costoso, emergió una activista comprometida que ahora dirigía una fundación financiada por Grupo Monterrey para apoyar a víctimas de violencia doméstica. No todas tienen un Eduardo Gutiérrez que las respalde, explicaba Teresa en las conferencias que ahora impartía. Mi privilegio me dio herramientas que muchas mujeres no tienen. Nuestro trabajo es crear esas herramientas para todas. Eduardo Gutiérrez se había convertido en un aliado permanente. Su relación, inicialmente basada en intereses mutuos contra José,
evolucionó hacia un genuino respeto y eventualmente una amistad. Usted transformó una investigación corporativa en un movimiento social, señora Cantú, le dijo durante la inauguración de la fundación. Eso requiere un tipo especial de coraje. En una tarde particularmente significativa, Teresa recibió una visita inesperada en las oficinas de la fundación. Era la madre de José, doña Mercedes, una mujer aristocrática que siempre había mantenido las apariencias a toda costa. «He venido a conocer a mi nieto», dijo simplemente, su voz quebrándose ligeramente. Teresa la observó, recordando las innumerables cenas familiares donde esta mujer había ignorado deliberadamente las señales de abuso. «¿Por qué ahora?», preguntó Teresa directamente. La anciana miró por la ventana hacia el Paseo de la Reforma, porque Alicia finalmente me hizo ver lo que me negué a reconocer durante décadas, que mi silencio destruyó no solo mi vida, sino la de mis hijos. Sus ojos se humedecieron, y ahora la de mi nieto. Teresa evaluó a la mujer frente a ella. Veía el mismo patrón de dolor y negación que ella misma podría haber perpetuado si no hubiera encontrado la fuerza para romperlo. «Mateo merece conocer sus raíces», dijo finalmente Teresa, «incluso las complicadas». En el parque cercano, mientras doña Mercedes sostenía torpemente a Mateo, Teresa reflexionó sobre el largo camino recorrido. El dinero del acuerdo de divorcio permanecía prácticamente intacto en un fideicomiso para Mateo. Teresa había elegido ganarse la vida por sus propios medios, utilizando su experiencia en administración para dirigir la fundación. Las cicatrices emocionales seguían ahí, manifestándose en momentos inesperados, un sobresalto ante un ruido fuerte, la tensión instantánea cuando un hombre levantaba la voz. Pero Teresa había aprendido a reconocer estos triggers y a manejarlos, con ayuda profesional y el apoyo de la comunidad que había construido a su alrededor. Aquella noche, mientras acostaba a Mateo después de leerle un cuento, el niño tocó suavemente su mejilla. «Mamá fuerte», dijo con su limitado vocabulario. Teresa sonrió, sintiendo las lágrimas acumularse. «Sí, mi amor, mamá es fuerte, y tú también lo serás, pero de una manera diferente». Mientras contemplaba a su hijo dormido, Teresa pensó en todas las mujeres que aún vivían atrapadas en situaciones similares a la que ella había enfrentado. Su historia, que comenzó como una tragedia personal en la sala de partos, se había transformado en un catalizador para el cambio. El camino hacia la justicia nunca era simple ni rápido. El sistema seguía favoreciendo a hombres como José, y por cada caso visible como el suyo, existían miles que permanecían en las sombras. Pero Teresa había aprendido que incluso los imperios construidos sobre el abuso y la corrupción podían derrumbarse cuando las víctimas encontraban su voz. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo incesante. Teresa cerró suavemente la puerta de la habitación de Mateo y miró el cielo nocturno a través de la ventana. Ya no sentía miedo al contemplar el futuro incierto. Había sobrevivido a lo peor y había emergido no solo como superviviente, sino como artífice de su propio destino. La verdadera victoria no había sido la caída de José o la exposición del esquema de corrupción. Había sido el momento en que Teresa recuperó su poder, su voz y su capacidad para forjar un futuro diferente, no solo para ella y su hijo, sino para todas aquellas que encontraban inspiración y esperanza en su historia. El imperio de José se había derrumbado, pero de sus escombros, Teresa había construido algo mucho más valioso, una vida digna de ser vivida y un legado de coraje que trascendería mucho más allá de los muros de aquel hospital donde todo comenzó a cambiar.